Hay historias que no solo definen una carrera, sino que hacen temblar los cimientos del poder. Y esta es una de ellas. Es la historia del periodista de investigación Gary Webb y de su reportaje, La Alianza Oscura, que destapó una conexión tremenda entre la CIA, una guerra secreta, y la epidemia de crack que estaba arrasando las ciudades de Estados Unidos. Y bueno, para Gary Webb, esa llamada llegó. Encontró la gran noticia. Pero lo que parecía que iba a ser el mayor triunfo de su vida, en lugar de llevarle a la cima del periodismo, acabó siendo su ruina. Ruina profesional y también personal. Vamos a ver cómo pudo pasar algo así y, sobre todo, por qué pasó. Para entender bien todo este lío, vamos a dividir este análisis en 5 partes. Primero, un poco sobre la historia en sí, la de Webb y su reportaje. Luego, nos metemos en el contexto, los contras, el crack y las contradicciones de los años 80. Después veremos un marco teórico muy interesante para entender la reacción de los medios, la fabricación del consenso. Con eso en mente, analizaremos cómo la Alianza Oscura fue atacada. Y ya para terminar, veremos los ecos y las consecuencias que esta historia ha dejado. Venga, pues vamos al lío. Entramos en la segunda parte. Para comprender el bombazo que supuso el reportaje de Webb, primero tenemos que viajar en el tiempo a los años 80. Una década, la verdad, de muchísimas tensiones políticas y crisis sociales que crearon el caldo de cultivo perfecto para que todo esto estallara. A ver, el panorama era este. En el centro de la política exterior de Estados Unidos estaba Nicaragua. Allí, la CIA apoyaba a la Contra, una guerrilla que luchaba contra el gobierno sandinista. El problema es que el Congreso de Estados Unidos prohibió financiarles con la enmienda Boland. ¿Y cuál fue la respuesta de la administración Reagan? Pues un plan secreto e ilegal conocido como el escándalo Irán-Contra, para conseguirles fondos saltándose la ley. Y aquí es donde la cosa se pone, bastante contradictoria, porque mientras una mano del gobierno estaba financiando en secreto a un ejército con vínculos con el narcotráfico, la otra mano declaraba una guerra total contra las drogas en su propio país. Una cosa un poco extraña, ¿no? La piedra angular de esta guerra fue la Ley Antidrogas del 86, y esta ley introdujo una disparidad en las condenas de 100 a 1, que es, sencillamente, brutal. Fijaos en la balanza. Se castigaba la posesión de crack, que era mucho más común en los barrios pobres, 100 veces, más duro que la de cocaína en polvo, que químicamente es lo mismo pero se asociaba más a las clases altas. Y este gráfico, los datos hablan por sí solos y muestran las consecuencias. Aunque la mayoría de la gente que consumía crack no era negra, la inmensa mayoría de las personas condenadas por estas leyes sí lo eran. Queda bastante claro que la guerra contra las drogas, como mínimo, no se aplicaba igual para todos. Y este es el mundo en el que Gary Webb empezó a meter la nariz. Vale, pasamos al siguiente punto. Aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible que una historia tan bien documentada, con tantas pruebas, acabase destrozada y desacreditada por los medios de comunicación más prestigiosos del país? Bueno, pues para intentar entenderlo vamos a usar un marco teórico, el modelo de propaganda de Edward Herman y Noam Chomsky. La idea de fondo, para que nos entendamos, es que los grandes medios, más que vigilar al poder, a menudo lo que hacen es reforzarlo. Y ojo, no porque haya una conspiración secreta, sino por la propia estructura del sistema mediático. Y lo hacen a través de una serie de filtros que deciden qué noticias vemos y cómo las vemos. Este modelo propone 5 filtros. El primero, la propiedad. Los medios son empresas gigantes que buscan beneficios. Segundo, la publicidad. Los ingresos vienen de grandes anunciantes y, claro, no puedes enfadar a quien te paga las facturas. Tercero, las fuentes. Los periodistas dependen de las fuentes oficiales, del gobierno, de las grandes empresas. Cuarto, el FLAC, es decir, la presión, las críticas organizadas de grupos de poder para que no publiques ciertas cosas. Y quinto, una anti-ideología, tener un enemigo común como era el anticomunismo que sirve de excusa para silenciar a cualquiera que disienta. Muy bien, pues ahora vamos a hacer el ejercicio. Vamos a coger estos 5 filtros y los vamos a aplicar directamente a la reacción que provocó el reportaje de Gary Webb. Vamos a ver cómo la Alianza Oscura fue puesta bajo fuego. Empecemos por uno que es clave, el filtro de las fuentes. Por un lado, Webb tenía documentos, testimonios bajo juramento, grabaciones de la policía, periodismo de investigación puro y duro. Por otro, ¿qué tenían los grandes medios para rebatirle? Pues básicamente desmentidos de fuentes anónimas de la CIA y de portavoces del gobierno, o sea, justo las instituciones que estaban en el punto de mira. Y aquí es donde vemos cómo entran en juego otros 2 filtros a la vez. El de la propiedad, porque estos medios son parte del sistema corporativo, y el FLAC, las críticas organizadas. Ojo, que esto no fue una crítica casual o un debate sano, fue una campaña de desprestigio en toda regla. Y la escala de esta campaña fue gigantesca. The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times,
Los periódicos más influyentes del país dedicaron una cantidad de recursos enorme no a investigar la pista que había abierto Webb, sino a demoler su trabajo y, de paso, su credibilidad personal. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en desacreditarlo? Pues aquí entra el último filtro, el de la antiideología. En plena Guerra Fría, la CIA era una institución casi sagrada en la lucha contra el comunismo. Una historia que le implicaba en algo tan sucio como el tráfico de drogas era sencillamente una narrativa que el sistema no podía aceptar. Era más fácil atacar al mensajero. Es que el propio Webb lo definió a la perfección con esta frase. Él hizo precisamente eso, periodismo auténtico, y el poder, usando a los grandes medios como herramienta, le respondió con toda su fuerza para silenciarlo. Y llegamos ya a la última parte, porque la historia, desde luego, no acaba aquí. Vamos a ver los ecos que dejó, el legado, y las consecuencias que todavía hoy se sienten tanto por lo que Webb destapó como por el hecho de que lo silenciaran. Para entender la magnitud de la tragedia, basta con un dato, solo uno. En los 12 años que siguieron a la publicación de la Alianza Oscura, la población en las cárceles de Estados Unidos aumentó en 500.000 de personas. La guerra contra las drogas siguió su curso y fue devastador. Así que el balance final es desolador, se mire por donde se mire. Para Gary Webb supuso el fin de su carrera y, en última instancia, de su vida. Para la sociedad, la versión oficial se impuso y las políticas que él denunció siguieron alimentando una crisis de encarcelamiento masivo que afectó de forma brutal a las comunidades negras. Al final, toda esta historia nos deja flotando una pregunta muy incómoda. Si el periodismo de verdad, el que cuenta lo que el poder no quiere que se sepa, es un riesgo tan grande, ¿en quién confiamos para que vigile a ese poder? En un mundo con más información que nunca, saber distinguir el periodismo de verdad del simple ruido es quizá más importante que nunca.